El Antiguo Testamento es rico en fuentes proféticas, realizadas entre 500 y 1000 años antes del nacimiento de Jesús, que anticipan la muerte y resurrección del Mesías. Y el mismo Nazareno también anunció varios eventos que estaban por venir. Estas son las principales profecías. Lamento sobre Jerusalén. Antes de su entrada triunfal en esta ciudad, Jesús la contempló desde una colina y lloró por ella, afirmando que días vendrán sobre ti, en los que tus enemigos te rodearán con trincheras, te cercarán y te estrecharán por todas partes y te abatirán al suelo a ti y a todos tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo que has sido visitada por el Mesías. 70 años después de las palabras de Jesús, los romanos, comandados por el futuro emperador Tito, sitiaron y arrasaron con Jerusalén y casi todos sus habitantes. Anuncio de la pasión. San Lucas dice que tomando consigo a los 12, Jesús les dijo: mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá en el Hijo del Hombre todo lo escrito por los profetas. Porque será entregado a los gentiles, escarnecido, insultado y escupido. Y, después de azotarlo, lo matarán. Luego resucitará al tercer día. Los discípulos no entendieron nada de lo que su maestro les decía, aunque todo ello se cumpliría escrupulosamente en los días que estaban por venir la traición de Judas. Cuando Jesús compartía la última cena con sus 12 discípulos les dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Los discípulos más cercanos comenzaron a entristecerse y a decirse unos a otros: ¿seré yo? Él les dijo: es uno de los 12, el que moja el pan conmigo en el plato. Minutos después Jesús untaba su pan en el plato. Junto a su mano, apareció otra mano sosteniendo otro pedazo de pan. Era la mano de Judas Iscariote. En Salmos 41:9 otra profecía dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Zacarías, por su parte, predice incluso que la traición de Judas sería a cambio de 30 monedas de plata. Jesús es condenado a morir entre delincuentes. En Isaías 53:12 se dice que el Mesías derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. Los evangelios detallarían siglos más tarde que la cruz de Jesús fue puesta en medio de las cruces de Dimas y Gestas, dos ladrones condenados a muerte. Las extremidades clavadas de Jesús. Tras ser injustamente condenado a ser crucificado, Jesús agonizó durante horas en la cruz, con sus manos y pies clavados a los maderos. 500 años antes de estos hechos, Zacarías profetizó que harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. El rey David, en tanto, en Salmos 22:16, más de 1000 años antes, predijo que como perros de presa, me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. La muerte de Jesús durante las fiestas de Pascua. En Éxodo se explica que durante la Pascua cada familia judía debía ofrecer un cordero sin mácula como sacrificio. Haciendo una analogía con esto, Isaías profetizó sobre Jesús que como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador. Juan el Bautista, en Juan 1:29, reconoció a Jesús como el Cordero y la misma muerte del Nazareno se produjo durante la celebración de la Pascua, según relatan los mismos evangelistas. Los salmos fueron los primeros que predijeron la resurrección y la victoria final de Jesús sobre la muerte. En el Salmo 16:10 se afirmó que no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel, mientras que el Salmo 49:15 asegura que Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Los 4 evangelios coinciden en que eso se cumplió escrupulosamente. Jesús expiró clavado a una cruz y resucitó al tercer día. Se les apareció posteriormente a sus 11 asustados discípulos e incluso comió con ellos, con las señales todavía visibles de sus pies y manos traspasados por los clavos. Y les dijo que estaba escrito que el Cristo sufriera y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predique en su nombre la remisión y los pecados a todas las naciones de la tierra. El Señor Jesús sabía que Él iba a sufrir y a morir por nuestros pecados y que se levantaría de los muertos. En muchas ocasiones les habló a sus discípulos acerca del día de su muerte y su resurrección. En Marcos 8:31 leemos, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Los judíos no creían que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios como él mismo lo afirmaba ser. Por eso, lo odiaban y querían matarle. En una ocasión, los fariseos vinieron a Jesús y le pidieron que les diera una señal o prueba que él era el Hijo de Dios. Jesús les dijo que les daría una señal, la señal de Jonás, el profeta. Siguió explicándoles, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, Mateo 12:40. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Él quería decir que él estaría en la tumba por 3 días y 3 noches después de ser crucificado, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Su resurrección de entre los muertos sería la prueba que él verdaderamente era el Hijo de Dios. El Señor Jesús fue crucificado así como lo había dicho. Fue clavado en la cruz como a las 9 de la mañana, y murió como a las 3 aquella misma tarde.
Un hombre rico conocido como José de Arimatea le pidió al gobernador romano, Pilato, el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió su petición. José y otro discípulo, Nicodemo, prepararon el cuerpo de Jesús para ser sepultado y lo colocaron en un sepulcro nuevo que había sido labrado en la peña. Los romanos pusieron una gran piedra en la entrada de la tumba y mandaron guardias allí para cuidarla. Temían que los discípulos de Jesús llegaran de noche a hurtar el cuerpo de Jesús y después decir que él había resucitado de entre los muertos. El cuerpo del Señor estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Al tercer día, el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Hubo un gran terremoto, y un ángel del Señor vino del cielo y quitó la piedra. La tumba estaba vacía. Cristo había resucitado. Muy temprano aquella misma mañana, María Magdalena, con varias otras mujeres, vinieron a ungir el cuerpo de Jesús. Cuando se acercaban a la tumba, se preguntaban cómo quitarían la piedra. Cuando llegaron, encontraron que la piedra ya había sido quitada. El ángel les dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 5, 6. Una mujer a la que Jesús había sanado, que se llamaba María Magdalena, fue al sepulcro. Quedó sorprendida al ver que la piedra no cubría la entrada. El cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. Juan 20, 1, 2. Pedro y Juan corrieron a la tumba. Encontraron el manto con el que se había envuelto el cuerpo de Jesús para sepultarlo, pero el cuerpo no estaba allí. Pedro y Juan no sabían qué hacer, así que regresaron a casa. Juan 20, 3, 7, 10. María no sabía que era el Señor. Pensó que era el hortelano y le preguntó a dónde había llevado el cuerpo del Señor. Entonces Jesús le habló otra vez y le llamó por su nombre, María. En ese momento María reconoció al Señor y exclamó: Maestro. María Magdalena era la primera de muchas personas que vieron a Jesús después de la resurrección. Aquella misma noche, 10 de los discípulos se juntaron en un cuarto cerrado para hablar acerca de los eventos extraños del día. Tomás no estaba presente. De repente, el Señor Jesús apareció en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Tuvieron mucho miedo porque pensaron que era un espíritu. Entonces Jesús les habló diciendo: ¿por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24, 38, 39. El Señor Jesús se había levantado de la tumba exactamente como había dicho. ¿Cómo sabían los discípulos que Jesús vivía? Ellos lo sabían porque lo vieron, hablaron con él, le tocaron y comieron con él. Se llenaron de gozo al ver que Jesús vivía. Estaban ansiosos por contar a Tomás las buenas noticias. Pero, cuando le contaron a Tomás que habían visto a Jesús vivo, no les creyó. Tomás dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 25. 8 días después, los discípulos estaban nuevamente reunidos en el mismo cuarto. Esta vez, Tomás estaba presente. Otra vez el Señor Jesús les apareció y dijo: paz a vosotros. Se dirigió a Tomás y le dijo: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. Tomás ya no dudaba. Había visto a Jesús y le había oído. Adoró al Señor Jesús diciendo: Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Juan 20, 29. El Señor Jesús estuvo en la tierra por 40 días después de su resurrección, y fue visto por mucha gente en muchas ocasiones. Una vez fue visto por más de 500 personas. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo nos dice de algunos de los testigos quienes vieron al Señor Jesús después de su resurrección. Apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. 1 Corintios 15, 5, 7. La resurrección de Jesucristo comprueba que Él es el Hijo de Dios con todo poder. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, Él declaró que era el Hijo de Dios y que era igual al Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14, 9. Porque afirmaba ser el Hijo de Dios, los judíos lo odiaban y demandaban que le dieran muerte. Pero Jesús dijo que Él resucitaría al tercer día y que su resurrección comprobaría que Él era el Hijo de Dios. Y así fue, Él resucitó exactamente como lo había dicho. ¿Qué significa su resurrección? Significa que Jesucristo es el Hijo de Dios con todo poder. La Biblia dice que Él es declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 4. El Señor Jesús vive hoy, y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Después de su resurrección, Jesús habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. La resurrección de Jesucristo fueron buenas nuevas. La resurrección de Jesucristo fueron buenas nuevas para los que lo conocían y le amaban. Él vivía otra vez.
Ahora sus discípulos sabían con certeza que lo que él había dicho era la verdad y que podían confiar en él completamente. Fueron a todas partes contando las buenas noticias a otros. El apóstol Pablo nos dice exactamente lo que son las buenas nuevas. Él escribió: además os declaro, hermanos, el evangelio, buenas nuevas, por el cual asimismo, sois salvos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 1, 4. Al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confíen en él reciban nueva vida en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado. Pero aquellos que no confíen en Cristo recibirán la muerte eterna. 1 Tesalonicenses 4, 13, 14. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. La resurrección de Jesucristo lleva consigo muchas implicaciones maravillosas. La primera es que vindica a Jesús. En otras palabras, algunas personas pensaron que, si Jesús murió en la cruz, fue porque lo merecía. Fue declarado culpable por la corte romana. Y el Antiguo Testamento insiste en que cualquiera que sea colgado de un madero está bajo la maldición de Dios. Pero resulta que él no murió como un hombre condenado por su propio pecado. En lugar de ello, él cargó con el pecado de otros, y ese sacrificio agradó tanto a Dios que él lo resucitó de los muertos. Por tanto, su resurrección es una manera de vindicarlo. Es evidencia clara de que cuando Jesús dijo, consumado es, Dios estuvo de acuerdo. Su Padre estuvo de acuerdo. La obra de la redención había sido consumada y el Padre vindicó a Jesús mediante su resurrección. La resurrección también demuestra que el Evangelio también tiene que ver con nuestros cuerpos como seres humanos. En otras palabras, algunas personas piensan que nuestro estado final será un espíritu etéreo sin ninguna conexión a un cuerpo. Pero parte de nuestra creencia elemental como cristianos es que en el cielo nuevo y la tierra nueva, el destino final, el hogar de la justicia, no habrá solo existencia celestial. También habrá existencia terrenal. Será un cielo nuevo y una tierra nueva, y tendremos cuerpos resucitados como el de Cristo. 1 Corintios 15. Pablo: si Cristo resucitó de los muertos en un cuerpo resucitado, que, por más extraño y sorprendente que nos parezca, podía ser visto y tocado, y hasta comía alimentos humanos, entonces cuando seamos resucitados en el día final, tendremos cuerpos resucitados iguales al suyo. Ese es nuestro destino. Así que su resurrección es la primicia de lo que es conocido como la resurrección general al final de los tiempos. Todos los hombres resucitarán, ya sea para vida o para condenación, porque somos personas esencialmente corporales, y con esto también viene una visión de la vida y de la existencia que va más allá de esta vida. No debemos pensar que el cristianismo simplemente resuelve algunos problemas de nuestra vida presente. En cambio, la meta final va más allá de esta vida. Cuando envejecemos y se nos cae más cabello, la artritis comienza a afectarnos o sufrimos de demencia, de repente la resurrección comienza a parecernos una muy buena idea, porque nuestra esperanza no es sobrevivir los 70, 80 o incluso los 90 años. Nuestra esperanza es finalmente tener un cuerpo resucitado como el de Cristo. Y Él es la primicia. Nuestro cuerpo ha sido asegurado por Él, y pronto le seguiremos para unirnos a Él en una existencia resucitada. Una resurrección corporal en el nuevo cielo y la nueva tierra, el hogar de la justicia. Es por eso que 1 Tesalonicenses 4, el gran capítulo de la resurrección, termina con estas palabras. Por lo tanto, anímense unos a otros un poco antes de regresar al cielo. El Señor Jesús ordenó a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Hoy en día el Señor Jesús quiere que sus creyentes compartan las buenas nuevas de su resurrección con todo el mundo por todas partes. ¿Estás tú compartiendo las buenas nuevas con otros? Una forma de compartir las nuevas nuevas: puedes compartir este video con más personas, y eso hará tu gran granito de arena, ya que gracias a ti el mensaje del reino es compartido. Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él es el camino y la vida. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Juan 14, 5. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Suscríbete y dale like. Dios te bendiga, Dios te guarde.